Papá, vete. No arruines este día. Lo dijo así, sin temblar, sin una grieta en la voz, delante de todos. Yo me quedé quieto, con la copa aún en la mano, sintiendo como el aire se volvía espeso a mi alrededor. No respondí, solo inhalé despacio, como quien acepta un golpe que ya esperaba sin reconocerlo. Detrás de ella, la música seguía sonando, pero en mi cabeza solo quedaba su frase, seca, definitiva. Clara, mi hija, la misma a la que enseñé a montar en bicicleta, la que lloraba cada vez que yo tardaba en volver del taller, la que se escondía detrás de mis piernas cuando alguien le hablaba demasiado alto. Ahora me miraba como si fuera un estorbo, como si mi presencia ensuciara su día perfecto. Y, por un momento breve, entendí que algo se había roto mucho antes de aquella noche. No discutí, no pedí explicaciones. Me limité a dar un paso atrás, a bajar la mirada y a apartarme entre murmullos. La gente se abrió, dejando un pasillo silencioso por el que caminé como un invitado que nunca debió estar allí. El orgullo duele más cuando quien lo hiere es sangre de tu sangre. Pero lo que nadie supo, lo que nadie imaginó, es que al amanecer siguiente sería ella quien vendría a buscarme. Con el maquillaje corrido, con las manos temblorosas, con la voz pequeña de cuando tenía 5 años. Llamó a mi puerta llorando, diciendo mi nombre como si de pronto recordara quién era yo en su vida. Y sin embargo, todo había empezado mucho antes. Una tarde tibia de junio de 2021, cuando todavía pensaba que mi hija había encontrado la felicidad. Cuando yo aún creía que el amor de un padre bastaba para sostener un hogar, incluso después de la muerte de su madre. Antes de que los silencios, la vergüenza y las apariencias empezaran a devorarlo todo. Esa tarde, sin saberlo, comenzó la historia que ahora te cuento. La historia de cómo un padre aprende a soltar sin rencor, y de cómo una hija descubre, demasiado tarde, el valor del hombre al que quiso esconder. Me llamo Ricardo Molina, tengo 63 años y vivo en Granada, en el mismo piso donde cría a mi hija y donde todavía guardo, en un cajón del armario, los cuadernos que ella llenaba de dibujos cuando era pequeña. 37 años trabajé como carpintero en el taller familiar, ese que heredé de mi padre y que huele a serrín incluso ahora, aunque ya casi no lo abra. Desde que mi esposa murió hace una década, Clara se convirtió en el centro de mi vida. No lo digo como metáfora, era literalmente lo que me quedaba. Clara siempre fue una muchacha responsable, aplicada, de esas que parecen tener la vida ordenada antes de tiempo. Yo creía, o quería creer, que la dureza de quedarse sin madre la había hecho más fuerte, más sensible a las cosas que realmente importan. Quizá por eso, cuando en junio de 2021 me dijo que se casaba con Julián Herrera, sentí algo parecido a un alivio. Él tenía 32 años, arquitecto, bien vestido, educado, una especie de promesa de estabilidad para el futuro de mi hija cuando yo ya no pudiera acompañarla. Recuerdo perfectamente la tarde en que me lo contó. Estábamos en la cocina, con la ventana abierta y el calor entrando como una manta. Ella dejó el móvil sobre la mesa con una sonrisa distinta, una mezcla de ilusión y ansiedad. Papá, Julián me ha pedido matrimonio. Yo me quedé quieto un segundo, quizá 2, antes de abrazarla. Pensé que, por fin, la vida le devolvía algo bueno. Pensé que mi mujer, donde estuviera, sonreiría al verla avanzar. Los meses siguientes fueron un ir y venir de preparativos. Clara llevaba una libreta azul donde apuntaba cada detalle. Las flores, la música, el vestido, la finca para la celebración. Y yo puse lo que tenía. 48.000 euros de mis ahorros. No era una cifra enorme, pero era todo lo que había guardado durante años de trabajo, renunciando a muchas cosas. Ella se emocionó cuando se lo ofrecí. Papá, es mi día. Quiero que todo salga perfecto. Y yo asentí, sintiendo que así debía ser, que ese esfuerzo era una forma de seguir cuidándola incluso cuando ya no me necesitara tanto. Durante ese tiempo viví con una ilusión tranquila. Me hacía bien verla reír mientras elegía el mantel correcto,
o cuando me enseñaba fotos del restaurante en Córdoba donde querían celebrar la boda. Yo no imaginaba nada extraño. No veía, o no quería ver, que detrás de esa perfección empezaba a asomar una sombra fina, casi imperceptible, pero real. Porque todavía creía que el amor de un padre basta para sostener un sueño. Todavía no sabía que a veces, sin quererlo, los hijos dejan de mirar hacia atrás y uno se queda sosteniendo un vacío. Empecé a notarlo en cosas pequeñas, tan pequeñas que al principio preferí creer que eran imaginaciones mías. Pero los gestos, cuando se repiten, acaban diciendo más que las palabras. Y Clara empezó a moverse a mi alrededor como si yo fuese un mueble antiguo que había que mantener. Sí, pero sin que se viera demasiado. La primera vez fue una tarde en la que fuimos a Córdoba a probar el menú del banquete. Yo, ilusionado, conté una anécdota del taller, una de esas historias de cuando era aprendiz y mi padre me enseñó a distinguir la madera solo con tocarla. Clara me tocó el brazo, suave, pero firme. Papá, no cuentes eso. Suena antiguo. No le di importancia. Me reí para disimular, diciendo que tenía razón, que a mi edad uno repite historias sin darse cuenta. Pero, por dentro, sentí una punzada, como si mi vida de pronto hubiera dejado de ser digna de contarse. En las reuniones con la familia de Julián, la distancia se hizo más evidente. Cuando entrábamos, Clara sonreía con una tensión que yo no le conocía. Él es mi padre, decía. Trabaja con madera. Nada más. No un tiene un taller. No un es artesano. No un lleva toda la vida construyendo cosas con sus manos. Solo trabaja con madera. Y yo veía cómo las miradas de los Herrera resbalaban por mí con una amabilidad fría, de compromiso. Como quien mira un jarrón que no encaja en el salón. Preferí no darle vueltas. A mi edad, uno aprende a dejar pasar lo que duele. Pero no siempre funciona. Una noche, Clara vino a casa para revisar la lista de invitados. Yo preparé 2 cafés y puse la libreta azul sobre la mesa. Mientras hablábamos, mis ojos se posaron en la distribución de las mesas. Busqué la principal. Reconocí los nombres de los padres de Julián, de sus tíos, de los amigos más cercanos. El mío no estaba. Clara, ¿dónde me has puesto? Ella pasó la página con naturalidad. Aquí, papá, con los amigos del taller. Así estarás más cómodo. Más cómodo. No respondí de inmediato. Moví el café, lo acerqué, lo alejé. Cualquier gesto para no mirar de frente lo que estaba entendiendo. Claro, dije al fin. Si tú lo ves bien. Pero algo se me hundió dentro. Desde ese día, cada encuentro llevaba una capa de silencio difícil de explicar. Yo la observaba cuando hablaba de la boda, de la decoración, de los invitados importantes. Y me fui dando cuenta de que en ese mundo que ella estaba construyendo, pulido y perfecto, yo no encajaba. No como padre, al menos. Tal vez como figura que hay que respetar por obligación. Tal vez como recuerdo. Aún así, seguí adelante. Porque preferí creer que era nervios, tensión, estrés. Porque un padre, cuando ve sombras, siempre busca la luz. Porque aún confiaba en que todo aquello, esa incomodidad fina y persistente, no fuera más que un mal sueño previo a un día feliz. Lo que no sabía es que las sombras solo estaban empezando. Y que, cuando llegara la luz más fuerte, sería para deslumbrar la verdad que yo no quería ver. El 15 de septiembre de 2021 amaneció limpio, con ese cielo de finales de verano que parece prometer calma. Yo me levanté temprano, más por nervios que por necesidad. Me afeité despacio, me puse loción, la misma que usaba en los aniversarios con mi mujer, y saqué del armario mi mejor traje, el gris oscuro que había llevado en la boda de mi hermano. Lo cepillé 2 veces, sin prisa, como si en ese gesto se me fuera la vida. Salí rumbo a la iglesia de San Pedro con un ramo que yo mismo había preparado, pequeñas rosas blancas y hojas de olivo. Un detalle sencillo, pero mío. Llegué antes que casi todos y me quedé cerca de la entrada,
observando cómo el coro afinaba y cómo el fotógrafo buscaba ángulos. No quería llamar la atención, solo estar ahí, acompañarla en silencio. Cuando Clara llegó, la iglesia entera se giró. Su vestido blanco parecía hecho de luz. Y yo sentí como los ojos se me llenaban. Era mi niña. A pesar de todo, de las semanas de tensiones y silencios, verla así me golpeó en el pecho. Julián la tomó del brazo con ese aplomo suyo, tan seguro de sí mismo, y avanzaron rodeados de murmullos admirativos. Yo bajé un poco la mirada, sonriendo, intentando contener la emoción. Durante la misa, el fotógrafo pidió una foto con los padres. Me levanté, dispuesto a acercarme, pero el padre de Julián se adelantó con una facilidad casi ensayada. Traje caro, reloj de oro, sonrisa perfecta. Clara lo abrazó primero para la foto, y cuando me tocaba a mí, ella se inclinó apenas hacia mí y susurró: «Papá, mejor después, ¿vale?» Y se alejó sin esperar mi respuesta, tomándose del brazo de su suegra como si necesitara apoyarse en alguien más adecuado. Fue un segundo, un instante mínimo, pero bastó. Me quedé de pie, con la mano suspendida en el aire, sintiendo una quemadura fina en el pecho. Nadie pareció darse cuenta, ni siquiera el fotógrafo, que ya enfocaba a otra pareja. Volví a mi banco y me senté despacio, cuidando que no se notara el temblor en mis dedos. Cuando terminó la ceremonia, los invitados salieron entre risas y fotografías. Yo caminé detrás, sin prisa, recogiendo mi ramo, que nadie había tomado, y guardándolo en el coche. El sol empezaba a caer cuando llegamos a la finca La Encina Dorada, un lugar amplio, elegante, preparado para celebraciones grandes. Había casi 180 invitados, voces, música, copas tintineando. Un día perfecto para ellos. Yo me acomodé en mi mesa, apartada, junto a dos compañeros del taller que hacía tiempo no veía. Hablamos poco. No me salía la voz. Desde mi sitio miraba a Clara moverse entre las mesas con esa sonrisa impecable, saludando a todos salvo a mí, como si yo fuera un detalle prescindible, un elemento que se coloca en un rincón para que no desentone. Y aún así, seguía queriendo brindar con ella. Seguía creyendo que al final, en algún momento del día, me buscaría. Seguía esperando que me mirara como en los años en que yo era su refugio. No sabía que lo peor aún estaba por llegar, y que ese gesto de brindis, aparentemente inocente, sería la chispa que encendería la humillación que marcaría mi vida. La finca estaba llena de luz, de risas, de música que subía y bajaba como olas. Desde mi mesa, apartada y casi escondida, veía cómo los invitados brindaban, cómo los fotógrafos capturaban cada gesto elegante de la familia de Julián. Yo, mientras tanto, removía el vino en la copa sin beberlo, intentando no pensar demasiado. A mi edad, uno aprende a tragar silencios, pero aquel pesaba más que todos. Cuando terminó la cena, sentí que era el momento. No quería discursos, ni fotos, ni nada que pudiera incomodar a nadie. Solo desearle felicidad, como hacen todos los padres en un día así. Me puse en pie, respiré hondo y me acerqué a Clara con la copa en la mano. Ella estaba rodeada de amigos, riendo, moviendo las manos con esa energía que siempre había tenido. Me acerqué despacio, sin interrumpir. «Clara», dije con voz tranquila, «hija mía, solo quería brindar contigo». Ella se giró, y en su rostro vi primero sorpresa, y luego algo más duro, algo que no esperaba. «Papá, vete», lo dijo bajito, pero firme. Creí haber oído mal. «¿Cómo? Solo quiero desearte». «Papá, vete», repitió, esta vez más alto. «Por favor, no arruines este día». La música pareció apagarse de golpe. Las conversaciones se hicieron un murmullo distante. Y de pronto, 180 miradas se clavaron en mí. Algunas confundidas, otras incómodas, otras juzgando. Sentí que el aire se iba del pecho. «¿Vete?», pregunté, sin comprender. «¿Por qué?». Ella bajó la vista un instante,
y cuando volvió a mirarme ya no era mi hija, sino alguien que intentaba defender una imagen que yo, al parecer, amenazaba. Porque no encajas aquí. Porque ya no necesito tus bendiciones ni tus consejos. La copa tembló en mi mano. No dije nada, no tenía palabras. Y entonces escuché el cristal romperse contra el suelo, como si mi propio corazón hubiera caído. Alguien murmuró un "madre mía". Otro carraspeó. Alguien se apartó para dejarme paso. Yo solo la miré. Una mirada larga, triste, sin reproche. Y sonreí. Una sonrisa pequeña, la última que pude darle ese día. Luego di media vuelta y caminé hacia la salida mientras las luces parecían hacerse cada vez más frías. Cuando crucé la puerta, el viento de la noche me golpeó la cara como una bofetada tardía. Y entendí que aquel era el final de algo que llevaba tiempo quebrándose. No lo sabía aún, pero esa humillación pública no era solo un golpe. Era la línea que separaría mi vida de lo que vino después. Y así me fui, sin mirar atrás, como quien entiende que ya no tiene sitio en la historia que ayudó a construir. Caminé sin prisa, como si cada paso necesitara permiso para avanzar. La noche había refrescado y el aire olía a tierra mojada. No supe si había llovido o si era yo quien llevaba la tormenta encima. Crucé la carretera de la finca sin mirar atrás. No quería ver la luz, ni la música, ni ese mundo del que acababa de ser expulsado. Llegué a la carretera principal empapado, sin recordar en qué momento empezó la lluvia. Levanté la mano y un taxi se detuvo. «A Granada, por favor», dije, con la voz más tranquila de lo que sentía. El conductor me miró por el retrovisor un par de veces, quizá preguntándose por qué un hombre trajeado volvía solo de una boda a esas horas. No dijo nada, y yo agradecí ese silencio. Llegué a casa a las 2:30 de la madrugada. Abrí la puerta despacio, encendí la luz del pasillo y colgué el traje en la percha de la entrada. El ramo que había preparado para Clara lo dejé sobre la mesa, ya sin forma, con las flores mustias. Me senté en la silla de la cocina. No lloré. A veces, cuando el golpe es demasiado grande, las lágrimas no salen. Solo queda un vacío limpio, casi frío. A las 6 en punto, cuando la primera claridad del amanecer se filtraba por la ventana, hice una llamada. «Antonio, soy Ricardo. Necesito verte hoy. Es sobre el testamento». Mi abogado guardó unos segundos de silencio antes de responder. «Ven a las 10. Aquí estaremos». No dormí. Tampoco desayuné. Solo esperé la hora, sentado en el mismo lugar donde Clara hacía los deberes de pequeña. Cuando llegué al despacho, Antonio me ofreció un café y me preguntó si estaba seguro. «Lo estoy», respondí, sin apartar la vista del papel. A las 10:17 firmé. Firmé el documento que dejaba mis 92.000 euros, mi piso, pequeño, pero lleno de historia, y mis ahorros de toda una vida en manos de quien lo necesitara de verdad, una fundación infantil y el hospital donde atendieron a mi esposa en sus últimos meses. No era castigo, no era venganza, era despejar el camino. Cuando terminé, algo dentro de mí se aflojó. No felicidad, no alivio, paz. Esa paz que llega cuando uno deja de esperar lo que nunca llegará. «¿Y su hija?», preguntó Antonio con cautela. «Que haga su vida», respondí. «La mía ya la tengo clara». Salí del despacho y caminé despacio bajo el sol suave de media mañana. Por primera vez desde hacía tiempo, no sentí prisa. No sentí peso. Era como si el mundo, sin cambiar, se hubiera vuelto más silencioso. A veces, perderlo todo es la única forma de recuperar la calma. Y aquella mañana, yo la recuperé. A las 7:45, cuando el día apenas empezaba a dibujarse en las fachadas, llamaron a la puerta. 3 golpes rápidos, nerviosos. Pensé que sería el cartero, o algún vecino despistado. No esperaba a nadie. Abrí sin mirar por la mirilla. Era Clara. Llevaba el vestido de novia arrugado, sin velo, con el maquillaje corrido como si hubiera llorado toda la noche. Sus ojos, hinchados,
Buscaban los míos como cuando era pequeña y tenía miedo a la oscuridad. Durante unos segundos ninguno de los dos dijo nada. Solo se oía el ruido lejano de una moto bajando la calle. «Papá», susurró al fin, con la voz rota. «No he dormido. No puedo. No puedo vivir sabiendo lo que te hice ayer». Se le quebró la frase y se tapó la boca con la mano, como si quisiera impedirse seguir hablando. Yo me aparté para dejarla pasar. Caminó hasta la cocina, miró el ramo mustio sobre la mesa y se vino abajo. Se sentó en la misma silla donde yo había pasado la noche y se echó a llorar, con un llanto torpe, descolocado, como el de alguien que por fin ve lo que no quiso mirar. Me acerqué despacio. «Clara, siéntate tranquila». «No estoy tranquila, papá», respondió entre sollozos. «Te eché de mi boda, delante de todos. ¿Cómo pude hacerte eso?» La dejé llorar. No intenté consolarla enseguida. A veces, las lágrimas son el único lenguaje sincero que queda. «Solo quería que estuvieras orgulloso de mí», dijo al cabo. «No quería que me vieran como la hija del carpintero, del hombre del taller. Pensé que, si me alejaba de todo eso, encajaría mejor con su familia». Sus palabras pesaron más que el silencio de la noche anterior. Me apoyé en la encimera, respiré despacio y la miré. «Clara», dije, «yo siempre he estado orgulloso de ti. Incluso ayer». Alzó los ojos, sorprendida. «Después de lo que hice». «Sí, porque eras tú. Equivocada, confundida, pero tú. El problema no es que yo no estuviera orgulloso de ti. El problema es que tú nunca aprendiste a estar orgullosa de mí». Se llevó las manos a la cara, como si esa frase le doliera más que cualquier reproche. «Perdóname, papá. Por favor. Haré lo que sea. Solo, no me dejes fuera de tu vida». La escuché, en silencio. Podía haberle hablado del testamento, del piso, del dinero. Pero no quise. Aquello no iba de cifras, ni de herencias. Iba de algo más sencillo y más difícil: respeto. La acompañé hasta la puerta. Antes de que saliera, le sostuve la mirada. «Clara, esta es mi casa. Puedes volver cuando quieras. Pero no vengas por dinero, ni por miedo a perderlo. Vuelves solo si vienes por amor». Asintió entre lágrimas. Y, por primera vez en mucho tiempo, vi en sus ojos algo parecido a la niña que una vez me esperaba en la ventana cuando salía del taller. Han pasado 3 años desde aquella boda. 3 años que no han sido espectaculares, ni dramáticos, ni de grandes gestos. Han sido, simplemente, años de vida. De esos en los que uno se levanta, friega los platos, baja a por pan y vuelve con la compra en una bolsa que pesa más por los recuerdos que por los alimentos. Clara y Julián se separaron al año de casarse. No hubo escenas, ni gritos en la calle. Solo un mensaje una tarde de otoño. «Papá, necesito hablar contigo». Fuimos a un bar pequeño, cerca de la estación. Me lo contó con la mirada cansada, sin rencor. Él quería otra vida, otro tipo de mujer, otro tipo de familia. Más ligera, menos comprometida. Y ella, por fin, se dio cuenta de que había estado intentando encajar en un molde que nunca fue suyo. Volvió a Granada poco después. Encontró trabajo como maestra en un colegio público, a 10 minutos andando de mi casa. Vive en un piso pequeño, con muebles sencillos, algunos comprados, otros heredados del mío. A veces la veo pasar por la calle con una carpeta bajo el brazo, hablando con sus alumnos, y pienso que por fin se parece a la mujer que yo imaginé que sería, menos pendiente de gustar y más ocupada en hacer algo que tenga sentido. No hablamos todos los días. No hace falta. Hay mañanas en las que me llamas solo para decir: «Papá, ¿has desayunado?». Y aparece con pan caliente y un poco de jamón, como si invirtiera los papeles y fuera ella quien cuidara de mí. En otras ocasiones, soy yo quien pasa por su casa a arreglarle una balda, una persiana, una puerta que no cierra bien. Nos sentamos luego a tomar café y hablamos de cosas pequeñas, sus alumnos, el barrio, el tiempo. De la boda casi no hablamos. No porque esté prohibido,
sino porque ya no hace falta. A veces, al cruzar por delante del taller vacío, abro la puerta y entro solo para respirar el olor a madera. Paso la mano por los bancos de trabajo, ahora limpios, y recuerdo la noche en que mi hija me echó de su boda sin temblar. Recuerdo también el amanecer siguiente, cuando volvió rota a tocar mi puerta. Y entiendo que aquel fue el verdadero inicio de nuestra relación adulta. Dolorosa, sí, pero más honesta. No cambié el testamento, no por castigo, sino porque lo que decidí aquel amanecer seguía teniendo sentido. Clara lo sabe. Una tarde, cuando se lo conté, se quedó callada un buen rato. Luego dijo: «Lo entiendo, papá. De verdad. Lo importante, ya me lo diste». Y sonrió con una humildad que no le conocía a los 20. El respeto no se hereda, se aprende. Yo no construí mi vida para que me la agradecieran, ni para que nadie la exhibiera como un trofeo. La construí con mis manos, tabla a tabla, día a día. Y aunque durante un tiempo mi propia hija quiso esconderla, ahora la mira con otros ojos. Esta mañana he salido al patio interior con una taza de café. El cielo estaba claro, se escuchaba el murmullo lejano de la ciudad despertando. Clara ha pasado por la acera de enfrente, camino del colegio. Ha levantado la mano, sonriendo. Yo también. Ella me echó de su boda sin temblar, y yo me fui sin decir una palabra. Pero al amanecer, cuando el ruido se apagó y quedaron solo las verdades, no hizo falta bendecirla con fórmulas ni discursos. Bastó abrir la puerta. El resto lo ha hecho el tiempo. Y ahora, por fin, la casa está en calma. Y el corazón también.